Don Eduardo Garzón, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Tú eres mejor contradictor que yo en este tipo de materias, pero hay una cosa en el argumento de Eduardo que no termino de convencer. Que no termino de entender. Y es el siguiente, a ver si lo formulo bien. Si el gobierno exagera el capítulo de ingresos, es bueno para los intereses de la izquierda porque eso es lo que justifica que no recorte el gasto. Si tuviera una previsión de menos ingresos, tendría que recortar el gasto para cumplir los objetivos de déficit, ¿o no? Totalmente. Además, en el caso de Eduardo, le encantará porque si tiene menos ingresos de los que finalmente ha pronosticado, más endeudamiento, por tanto, más gasto y más deuda. Es decir, tendría que estar batiendo palmas con Montoro en lugar de estar criticándole por argumentos que creo están un poco cogidos por los alfileres. ¿Por qué? Pues por varias razones. Primero, en el artículo básicamente hay una tesis que sobrevuela y es tendríamos que acercarnos más a Europa. Europa tiene, es verdad, una presión fiscal más alta que España, sustancialmente más alta que España, y lo que se plantea es eso, que España se parezca más a Europa y que parasite, rapiñe, cargue con más impuestos a los ciudadanos. Sin embargo, es un acercamiento asimétrico, porque, por ejemplo, ¿cuál es la recaudación del impuesto sobre sociedades en Europa? El 2,5% del PIB. ¿Cuál es en España? El 2,4% del PIB. Por tanto, en España se recauda básicamente lo mismo que en Europa por impuesto sobre sociedades. En cambio, esto lo critican Eduardo y Carlos Sánchez Mato. Dicen que es una vergüenza que se recaude menos por sociedades. Bueno, pues es lo que viene sucediendo en Europa. Luego, es verdad que nuestra gran diferencia de recaudación con Europa, gracias a que durante los últimos años hemos ido convergiendo, ya no es tanto los impuestos indirectos, sino los impuestos directos. Pero los impuestos indirectos deberían decir que nos estamos pareciendo más a Europa y que por tanto eso es positivo. ¿Cuánto recaudamos por impuestos indirectos en España? El 12% del PIB. ¿Cuánto se recauda en la Unión Europea? El 13,6% del PIB. Por tanto, todavía deberíamos subir un poco más los impuestos indirectos para parecernos a Europa. Pero, insisto, sí es cierto que en cuanto a impuestos directos hay una diferencia atribuible especialmente al impuesto sobre la renta. En Europa se recauda el 9,4% del PIB por IRPF y en España el 7,4%. Ahora bien, y esto es lo que los dos autores se callan convenientemente, ¿a qué se debe una parte sustancial de esta diferencia de recaudación en Europa entre España y Europa? Pues bueno, ellos lo atribuyen a una menor progresividad del IRPF en España que en Europa, pero al menos la mitad de esa diferencia de recaudación se debe, como ya he explicado muchas veces, pero vuelvo a repetir, a que las rentas o las transferencias sociales en Europa, que son rentas y que por tanto están sometidas al IRPF, están sometidas, ya digo, en Europa a impuestos mucho más altos, a un IRPF mucho más alto que en España. ¿Por qué? Pues básicamente en España, antes de transferencias, se transfiere el 24,9% del PIB en transferencias sociales, pensiones, desempleo, dependencia, becas, etcétera. Después de impuestos, el 23,5%. Es decir, los impuestos, digámoslo así, quitan el equivalente al 1,5% del PIB a pensionistas, desempleados, estudiantes, etcétera. ¿Cuánto quitan de esas transferencias sociales en Europa? El 2,4% del PIB. Por tanto, una gran parte de este diferencial se debe, como digo, al mayor gravamen sobre pensionistas y otros dependientes. No sé si Eduardo y Carlos Sánchez Mato proponen ese tipo de medidas. No sé si habrás conseguido excitar, supongo que sí, el debate con Eduardo, pero desde luego el que tendría que ponerte un piso es Cristóbal Montoro. Porque claro, no he visto una defensa más verdaderamente... Ninguna. Es decir, Montoro nos ha ido acercando a Europa, que es lo que estos señores y todo el consenso socialdemócrata quiere, que cada vez en España, a los españoles nos machaquen más a impuestos. Y lo que tendríamos que hacer es acercarnos a Suiza o a Irlanda, es decir, cada vez menos. Bueno, pero si todavía estamos por debajo de los umbrales comparativos. Eso no es gracias a Montoro, es decir, con Zapatero también estábamos por debajo. Bueno, no quiero meterme con Juan Ramón. Tu turno, Eduardo. Sí, mira, en primer lugar, que los ingresos están claramente inflados es una obviedad tremenda, pero tampoco es una sorpresa ni algo nuevo, porque desde que gobierna el Partido Popular los ingresos han estado siempre
inflados y nunca han acertado. De hecho, en el año 2016 y en el año 2017 se pasaron o se equivocaron, entre comillas, en más de 7.000 millones de euros. ¿Y por qué yo critico eso? Pues que a mí me parece que un ejercicio, que tiene que ser un ejercicio de transparencia y de honestidad, realizar los presupuestos generales del Estado, igual que cualquier otro presupuesto. Y si hay estimaciones, porque ellos tendrán los datos reales y los inflan a partir de ahí, me parece un ejercicio de manipulación que el único objetivo que pretende es el que estamos comentando aquí, incrementar los gastos. Cada euro de gasto tiene que tener un euro de ingreso, y para que no parezca que están incrementando mucho la deuda, lo hacen de esta forma. Que eso no tendrá... Felicidades porque la izquierda partidaria del gobierno grande lo habéis conseguido. El PP también está en esas. ¿Cómo? Pero sí, así. Felicidades a la izquierda, ¿por qué? Hombre, porque, como decíamos, ¿cuál es el propósito de manipular? No recortar el gasto, que es lo que queréis desde la izquierda. Pero es que el gasto va a estar recortado igualmente a través de poca ejecución. Cuando el presupuesto, que es lo que iba a comentar ahora, está asegurado el cumplimiento del objetivo del déficit público, porque al fin y al cabo, cuando vemos que las partidas presupuestarias no se gasta todo lo que hay en inversión, en ciencia, lo que hay es que se gastan solo 3 de cada 10 euros presupuestados. En educación, en los últimos años, estamos viendo que se gastan solo 8 de cada 10 euros presupuestados. Y es una estrategia, salvo las transferencias que las tienen que ejecutar del todo, como por ejemplo las pensiones, donde sí tienen margen para no ejecutar, lo hacen. Y por lo tanto consiguen esos dos objetivos a los que me estaba refiriendo. Incrementar sobre el papel los gastos y poder acaparar votos por parte del PNV y de Ciudadanos y tener apoyos para aprobarlo. Y por otro lado asegurar el cumplimiento del déficit público, porque al fin y al cabo todo ese gasto presupuestado no lo van a ejecutar. Pero hablando del segundo factor, que has comentado muchísimas cosas, vamos a ver. Lo que estamos viendo es que los beneficios empresariales están aumentando y el impuesto de sociedades no está incrementando al mismo ritmo. De hecho, en estos presupuestos de 2018 vemos como las bonificaciones fiscales para el impuesto de sociedades se incrementan en un 62%. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.